Hola, soy la licenciada Natalia Montiel y hoy vamos a ver tracción articular. La tracción articular es la aplicación de una fuerza de distracción en una o más articulaciones. Se utiliza desde hace miles de años como la tracción vertebral evidenciada en papiros egipcios del año 3000 a.C. y registros del 1800 a.C. en India sobre tracciones cervicales manuales. Desde la época de Hipócrates, la tracción se ha utilizado para tratar dislocaciones, fracturas, deformidades espinales como escoliosis y otras afecciones con la ayuda de aparatos. Los médicos pueden utilizar la tracción para el tratamiento de lesiones más complejas como fracturas vertebrales, subluxaciones o luxación facetaria, lesiones neurológicas como radiculopatías y síndrome del cordón central. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es la tracción? La tracción, como vimos anteriormente, es un tipo de movilización, en donde se aplica una fuerza a lo largo del eje del segmento involucrado o en una dirección perpendicular a la superficie de la articulación y en el sentido de la separación de las superficies articulares. Se ha informado que la tracción articular ha sido una herramienta controvertida, ya que su mala utilización puede generar lesión tisular y dolor. Sin embargo, esto muchas veces se debe al desconocimiento de sus indicaciones, contraindicaciones, su mala ejecución o dosificación. La tracción articular es una de las herramientas de movilización que puede ser aplicada por kinesiólogos. Bien realizada e indicada, tiene beneficios como reducir el dolor y la disfunción. Puede combinarse con otras intervenciones como masaje, movilización articular, estiramientos y ejercicios. La tracción articular puede utilizarse como tratamiento y como evaluación. La tracción es una técnica que también puede ser clasificada de distintas formas según cómo se lo considere. Por ejemplo, según el medio utilizado, la tracción se puede clasificar en manual o mecánica. La manual es realizada por otra persona, por ejemplo, las manos del kinesiólogo, o también está la autotracción, que es realizada por el mismo paciente, que se puede ayudar con cinchas o aparatos. Por otro lado, la tracción mecánica utiliza cinchas o un arnés que el terapeuta utiliza para traccionar con el cuerpo dejando las manos libres para realizar otras maniobras. Por otro lado, también está la tracción realizada en forma quirúrgica con fijadores externos o máquinas. Por otro lado, según el tiempo, la tracción se puede considerar como continua o discontinua e intermitente. La continua supone mantener constante la tracción sin interrupción, aunque la fuerza de tracción puede variar o ser constante. Por otro lado, la discontinua o intermitente involucra una interrupción de la fuerza de estiramiento con el objetivo de provocar una mayor relajación de la musculatura. Aquí podemos ver una maniobra de tracción cervical, donde la fijación se realiza con el mismo peso del paciente sobre el plano, dejando libre ambas manos para trabajar. En la imagen de la izquierda se muestra cómo se colocan las manos debajo de la cabeza para generar la tracción. De lo visto anteriormente sobre las clasificaciones, podemos considerar que esta es una tracción manual de tipo continuo. Al realizar la maniobra en forma lenta, el terapeuta podrá censar las estructuras y el estiramiento de las mismas, a la vez que se asegura de no generar dolor ni respuestas defensivas en el paciente. Se muestran algunos ejemplos más de tracción manual. En el primer video, el kinesiólogo coloca sus manos para realizar la toma de fijación con la mano derecha y la toma de tracción con la mano izquierda. Como diferencia, en el segundo video se ha reemplazado la fijación manual con una cincha, dejando ambas manos libres para realizar la tracción. Cabe aclarar que la tracción continúa siendo manual, ya que la cincha solo se utiliza para fijar y no para traccionar. La tracción se realiza con las manos. Ambas formas son igual de válidas y la utilización de elementos o no, como siempre repetimos, dependerá de cada paciente, de la elección propia del terapeuta y del objetivo que se plantee. Aunque no son los únicos que existen, aquí podemos ver dos tipos de tracción mecánica. El primero es un aparato de tracción cervical. En este caso, el peso se regula según la cantidad de agua que se le coloque. Sin embargo, no es el único método que existe, ya que algunos funcionan con pesas. En el segundo video se observa un aparato de tracción, en este caso lumbar, que se regula a través de una computadora, por lo que requerirá de un entrenamiento previo del kinesiólogo para poder regularlo adecuadamente. Los sistemas de tracción mecánica tienen la ventaja de requerir menos esfuerzo por parte del terapeuta y que la fuerza de tracción pueda ser medida de manera más precisa, cosa que es más complicado de regular en la tracción manual. Sin embargo, según el tipo de tracción mecánica que se utilice,
el terapeuta no siempre tendrá la retroalimentación que pueden brindarle las estructuras al traccionar. Por otro lado, según el esfuerzo que haga él o la terapeuta y la laxitud de la articulación, se pueden generar dos estados diferentes. Descompresión articular, en el que se disminuyen las presiones compresivas y se realiza un estado de separación virtual, o sea, no real, de las carillas articulares, o una descoaptación de las superficies articulares en donde se produce una separación física y real de las piezas cartilaginosas. El que dependa de la laxitud articular implica que no en todas las articulaciones se podrán lograr ambos estados. Por ejemplo, en la cadera es casi imposible lograr una decoaptación del fémur y la cavidad cotiloidea debido a las características de la articulación. Por el contrario, la laxitud articular de la articulación glenohumeral del hombro permitirá llegar a ambos estados con mayor facilidad y sin tanto esfuerzo. La tracción produce efectos en diferentes tejidos y sistemas que colaboran con mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir su discapacidad. Se debe considerar que algunos de los efectos que se mencionan a continuación provienen de estudios realizados con tracciones mecánicas. Se sugiere que el efecto terapéutico de la tracción se debe principalmente al estiramiento de estructuras viscoelásticas de músculos, ligamentos y se realiza para disminuir presiones articulares compresivas. Existen diferencias y variaciones en la bibliografía sobre los efectos y resultados de la tracción. La dosificación y tipos de tracción varían en los estudios desde minutos a horas, de forma continua a intermitente, con diversa intensidad o magnitud de la fuerza aplicada, la posición del paciente, angulación empleada, frecuencia, etc. No todas las tracciones articulares generarán todos los efectos mencionados, dependerá del tipo, duración, dosificación, región, etc. La mayoría de los estudios corresponden a la columna vertebral y los efectos a largo plazo no están bien descritos o no hay evidencia del beneficio a largo plazo, aunque muchos estudios sugieren genera alivio temporal. En ocasiones existen estudios que evidencian efectos y otros que no, por lo tanto, para profundizar conocimientos se sugiere leer las referencias, buscar nuevas según el caso para saber el tipo de tracción realizada, ubicación y dosificación. A nivel de la articulación, genera estiramientos capsulares y de ligamentos. Por ejemplo, en articulaciones dolorosas disminuye la presión intraarticular y fomenta la nutrición a través del líquido sinovial. También estimula mecanorreceptores de cápsula, ligamentos y realinea sus fibras de colágeno. Además, mantiene las propiedades estructurales del cartílago, por ejemplo, mediante tracciones intermitentes que generan una variación de la presión articular beneficiando el trofismo cartilaginoso. Por otro lado, aumenta el espacio articular, por ejemplo, a nivel vertebral reduce la presión en el núcleo pulposo del disco intervertebral e incrementa el espacio intervertebral generando un efecto de vacío que ayuda a reducir la protrusión del disco. Más allá de esto, se debe tener en cuenta que este efecto no se mantiene mucho tiempo, ya que una vez que la persona recupera la verticalidad, comienza a desaparecer. Por último, aumenta la movilidad articular. A nivel muscular, influye en el tono muscular, ya que se dice que la tracción favorece la relajación muscular. Sin embargo, algunos estudios informan que no genera relajación y que incluso podría aumentar la actividad muscular. También estira el tejido muscular y conectivo, mejorando el intercambio de fluidos en ellos y podría prevenir o reducir adherencias o contracturas. A nivel del sistema nervioso, disminuye el dolor, modificando los impulsos aferentes desde mecanorreceptores articulares, particularmente en la unión cráneo-vertebral a nivel de la columna, pero también en rodilla a nivel de la cápsula articular y ligamentos. También, al favorecer el aumento de espacios articulares, podría generar la liberación de raíces nerviosas extradurales e intradurales. A nivel del sistema cardiocirculatorio, mejora el flujo arterial, venoso y linfático. Por ejemplo, en la columna, al aliviarse la reacción inflamatoria de las raíces nerviosas, o por la teoría de las contracciones y relajaciones sucesivas generadas por la tracción, en la columna ha aliviado la tensión en las ramas arteriales vertebrales. También modifica la presión arterial. Por ejemplo, puede cambiar durante la tracción cervical y se cree que es por perturbación sutil del sistema autónomo. Además, la frecuencia cardíaca puede alterarse, en particular si se percibe incomodidad. Por eso se deben monitorear las respuestas y reacciones del paciente.
La tracción se emplea con fines preventivos y o terapéuticos. Suele utilizarse en combinación con otras intervenciones como pueden ser masaje, movilización, etc. A continuación se nombran ejemplos de indicaciones de tracción con cierta evidencia científica. Rigideces articulares, por ejemplo la producida por la inmovilización. Dolor, por ejemplo en cervicalgias crónicas, cervicobraquialgias, lumbalgias y lumbociatalgias. Retracciones musculares o tendinosas, ligamentosas y capsulares, por ejemplo en capsulitis adhesiva de hombro. Protusión y o hernia discal. En este caso se observaron mejores resultados clínicos con la tracción intermitente que la sostenida en columna cervical y lumbar. También estenosis vertebral o del agujero de conjunción. Si los síntomas fueran muy irritables al principio, podría tolerarse tracción sostenida suave. Espondilosis o espondilolistesis, artrosis, hipomovilidad de articulaciones por disfunción o cambios degenerativos, por ejemplo en artrosis de rodilla o de columna vertebral. Y por último, trastornos de la articulación temporomandibular. Por ejemplo, la subluxación del disco se trata con tracción manual o férulas de distracción. La tracción comparte las precauciones de la movilización articular analítica, sin embargo, les mencionamos algunas situaciones en donde debe tener mayor precaución de lo normal. En gerontes, debido a la alta probabilidad de que padezcan afecciones como artrosis, osteoporosis, etc., en donde la tracción podría generar algún daño, como puede ser una fractura o luxación. Es por esto que siempre debe hacerse una evaluación exhaustiva del paciente. En niños, debido a que se mueven y además sus tejidos son más laxos, en personas con ansiedad que al no relajarse o moverse llevan a la mala ejecución de la tracción, artritis reumatoidea y otras afecciones de tejido conectivo. De ser necesario realizar tracción, debe hacerse con extremo cuidado. En artrosis, ser cuidadoso con articulaciones degenerativas, ya que un exceso de movimiento o mala técnica podría aumentar su irritabilidad. Por último, dolor. Si la tracción causa más dolor o reduce el rango de movimiento, se usó mucha fuerza o esta técnica no es apropiada para continuar como tratamiento. Así como es importante saber en qué patologías es beneficiosa la tracción y en qué situaciones debemos tener cuidado, también es muy importante saber cuándo no realizarlo, ya que podríamos generar un mayor daño. Algunos de los ejemplos que se puedan mencionar son lesión traumática aguda o inflamación aguda, ya que si hay estructuras dañadas o presencia de inflamación, no deben estirarse esos tejidos, ya que podría aumentar el problema. Procesos infecciosos o por ejemplo enfermedades cardiovasculares graves, ya que el tratamiento es médico. Anquilosis, en donde la articulación está completamente bloqueada. Hiperlaxitud articular, ya que podría traccionar más de lo debido generando lesiones. En pacientes con insuficiencia de la arteria vertebrobasilar o carotidia, ya que podría producir una reducción del flujo sanguíneo o sufrir un derrame cerebral, sobre todo si se tracciona con extensión cervical. Tampoco se puede realizar en fracturas sin consolidar, ya que la tracción podría romper el callo óseo, si hubiera, o generar desplazamientos de fragmentos fracturarios. En presencia de tumores cercanos a la zona a traccionar, por el riesgo de aumentar su metabolismo o dañar estructuras debilitadas. En articulaciones inestables, por ejemplo, en articulaciones con ausencia de actividad muscular, como sucede en las plejías, en donde su tratamiento requiere otro tipo de intervención. Tampoco se pueden realizar en posoperatorios de reemplazos articulares, no se debe realizar en prótesis con posibilidades de aflojamiento, ni en posoperatorios con osteosíntesis. Hasta que no exista consolidación completa, no se debe realizar tracción en huesos que presenten osteosíntesis como placas con tornillos o clavos, ya que pueden generar aflojamientos o migración del material. A nivel de la columna, la tracción presenta contraindicaciones adicionales. Estas son, por ejemplo, donde el tratamiento es principalmente médico, como son afección vertebral que comprometa la integridad estructural, como pueden ser cáncer vertebral, fracturas, presencia de tumores, osteomelitis y disitis infecciosa, presencia de signos de lesión de la médula espinal, como compresión medular, subluxación atloidioxoidea con compresión medular, hemorroides severas o hipertensión arterial no controlada. También está contraindicado ante hernia abdominal, embarazo o aneurisma de arteria aorta o ilíaca, ya que generaría complicaciones al realizar tracción en estos casos.
En pacientes con ansiedad severa podría generar lesiones o empeorar su cuadro ante movimientos involuntarios del paciente en la zona, al no permitir realizar bien la maniobra, y podría generar daños en el tejido. Tortícolis aguda en región cervical, ya que primero debe resolverse la tortícolis para poder realizar la tracción. Les mencionamos algunos efectos adversos y complicaciones que se han registrado luego de realizar tracción. Pueden ser agravamiento de la sintomatología, aparición de incomodidad por parte del paciente, mareos, náuseas o hipersensibilidad muscular, somnolencia y sudor frío, fracturas, parálisis del sexto par craneal o subluxación, que a veces se producen en pacientes con articulaciones inestables, como sucede en pacientes con plegias o paresias, donde al no haber actividad muscular que estabiliza la articulación, se pierde el contacto parcial de las superficies articulares, o en niños de hasta 5 años por un tirón repentino sobre el brazo. Algunas de estas reacciones se han producido luego de tracción cervical o por haber utilizado mayor intensidad de la que era necesaria. Again. Tighter. You've done this before. Aunque un poco a modo de broma, hay que tener en cuenta que en efecto en la antigüedad existían máquinas de tracción que eran utilizadas como medio de tortura. Y pensando en eso, quise poner este video para reflexionar un poco. Los pacientes vienen a nosotros con una historia que rara vez conocemos del todo. En ella se pueden incluir muy buenas o muy malas experiencias que pueden hacer que un paciente acepte o rechace la realización de una técnica, por más adecuada que sea para ella. En esto no solo me refiero a la tracción, sino a cualquier tipo de intervención. Es por esto que debe quedar claro que la falta de consentimiento del paciente debe ser considerada siempre al elegir una intervención. Relacionado con lo comentado recién, les recordamos las reglas generales para toda terapia manual. Las mismas no deberán realizarse cuando sea más adecuada cualquier otra forma de intervención, cuando las características del paciente no se adapten a la terapia manual, cuando el trastorno en términos de diagnóstico y estadio no sea el adecuado para terapia manual, cuando otras características no relacionadas con el trastorno, como comorbilidades, contradigan la terapia manual o para determinadas intervenciones, cuando el paciente puede sufrir alguna reacción adversa a la terapia, cuando puede producirse un daño de cualquier tipo, o como lo mencionábamos anteriormente, cuando no se ha obtenido un consentimiento informado por parte del paciente. No hay que olvidarse que la tracción es un tipo de movilización y por ende también respetará muchas de las leyes de la movilización, por lo que les recomendamos repasar las leyes si todavía no las tienen en claro. Los conceptos generales de tracción son una adaptación de las leyes de la movilización para esta técnica. En concordancia con las leyes de la movilización, dos de los conceptos generales de tracción hablan de la posición del paciente y del kinesiólogo. En este caso establece que la posición del paciente debe ser cómoda y que informar al mismo del objetivo de la tracción puede facilitar la maniobra. Por otro lado, que el kinesiólogo debe estar cómodo y debe posicionarse de tal manera de evitar hacer malos esfuerzos con la espalda. En tracción, al igual que en movilización, también habrá dos tipos de tomas. Una toma de fijación, la cual tendrá como objetivo impedir que el segmento proximal se desplace junto con el distal al realizar la maniobra, y una toma de tracción desde donde se realizará la fuerza en el sentido de la separación de las superficies articulares. La intensidad, es decir, la fuerza a aplicar, debe ser la mínima posible, muy leve, y variará dependiendo de la articulación, su posición y la persona a traccionar. Con respecto al tiempo, no hay un consenso respecto a cuánto se debe sostener la tracción. La duración de la tracción informada en la literatura varía de 7 a 10 segundos a varios minutos u horas. Muchos investigadores reportan que el beneficio mecánico se produce durante los primeros minutos de tracción. Se debe alcanzar la posición de tracción progresivamente y retirarse aún más lentamente. Un tiempo razonable en llegar a la posición de tracción son 5 segundos, sostener la tracción el tiempo necesario y volver a la posición inicial en 10 segundos. En lo referente a posición articular y dirección de la tracción, entraremos en más detalle a continuación. La separación de las superficies articulares no siempre se produce traccionando en la dirección del eje longitudinal del hueso, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Si no lo hiciéramos, podríamos generar daños a la articulación o no cumplir con el objetivo buscado. El ejemplo más visible es la articulación glenohumeral, donde podemos
observar que, debido a las características y orientación de las superficies articulares, si se traccionara en dirección longitudinal al húmero, es decir, hacia abajo, podríamos generar una luxación inferior de la articulación. Por otro lado, hay articulaciones en donde ambas direcciones coinciden, es decir, que la tracción longitudinal genera la separación articular. Como ejemplo, se puede mencionar la articulación radiocarpiana que se mostró en los videos de tracción manual. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer para saber en qué dirección debo traccionar? Ya lo hemos mencionado varias veces y seguiremos repitiéndolo. La respuesta es simple: leer y practicar. Leer no solo anatomía, sino también biomecánica, semiología, patología, etc., ya que todo eso facilitará y enriquecerá mi práctica, la cual debe realizarse, como se mencionó en el seminario anterior, en distintas articulaciones, en distintas posiciones del paciente y del terapeuta y en distintas personas. Y todo esto nos dará conocimiento y se preguntarán para qué me puede servir. Como otro ejemplo, no solo de la importancia de saber anatomía, sino también de lo explicado anteriormente sobre traccionar en dirección de la separación articular, podemos mencionar a la articulación del codo. Una persona sin conocimientos simplemente podría pensar que para generar una tracción basta con extender el codo y traccionar del antebrazo, desconociendo que en extensión el pico del olecranon se mantiene dentro de la fosa olecraniana del húmero, impidiendo una tracción efectiva. Además, los ligamentos y elementos periarticulares, como los músculos y tendones, también estarán más tensos, por lo que dificultarán aún más la tarea. Por el contrario, nuestro conocimiento de anatomía y biomecánica, entre otras cosas, nos permite saber que el codo está compuesto de 3 articulaciones con superficies articulares diferentes y en qué posición lograremos relajar las estructuras periarticulares para favorecer nuestra tarea. Así podemos ver que para traccionar la articulación húmero-radial solo bastará con flexionar levemente el codo para relajar las estructuras y traccionar del radio en dirección longitudinal a este, como se observa en la imagen. Sin embargo, si mi objetivo fuera la articulación húmero-cubital, deberé flexionar el codo lo suficiente para que el olecranon salga de la fosa del húmero y así poder generar una tracción efectiva. Como se observa en la primera imagen, el codo está flexionado a 90 y la tracción se genera en forma perpendicular al antebrazo. Para entender la dirección de la tracción debemos mirar la segunda imagen, la cual se colocó en la misma posición en la que está el paciente. Así podemos entender que al darle esa dirección se logra traccionar el cúbito separándolo de la tróclea humeral. También podemos ver que si se traccionara en sentido longitudinal al antebrazo podría generar una luxación anterior del codo. Anteriormente mencionamos al pasar que no solo es importante saber la forma de las superficies articulares, sino también el estado de tensión de las estructuras periarticulares, y por eso también debemos considerar la posición de reposo y bloqueo de cada articulación. Recordemos que la posición articular de reposo es aquella posición de mínima tensión capsular y ligamentaria, mayor volumen interno y menor contacto de las superficies articulares. Por el contrario, la posición articular de bloqueo es aquella posición de máxima tensión capsular y ligamentaria, menor volumen interno y mayor contacto de las superficies articulares. Es importante tener en cuenta esta información, ya que se generarán efectos diferentes según la posición articular con la que se realice la maniobra. Si el objetivo es separar las articulaciones actuando más sobre las superficies articulares, se deberá realizar en posición de reposo, donde los elementos inextensibles capsulares y ligamentosos se encuentran más relajados. En cambio, si el objetivo es estirar los elementos periarticulares, la tracción se deberá realizar en posición de bloqueo. Un concepto que quiero que se lleven también es la importancia de tener paciencia. Las técnicas de terapia manual requieren del entrenamiento de esta capacidad, ya que muchas veces el tiempo que debemos dedicarle a una maniobra no la dará un libro, sino el tejido del paciente. Y aunque podemos utilizar otras técnicas para facilitar el proceso, en última instancia dependerá del paciente. Muchas veces, cuando carecemos del tiempo para dedicarle a una técnica, instintivamente buscamos forzar una situación. Por ejemplo, al traccionar una articulación y no sentir el movimiento de las estructuras, por lo general, la primera reacción es traccionar con más fuerza. Esto es un error, ya que ante esto podría generar un aumento de la resistencia del tejido, como puede ser el aumento del tono, dificultándome separar la articulación, es decir, lo contrario a lo que quería lograr. La decoaptación es un ejemplo de maniobra directa, porque mientras una mano fija un extremo, con la otra se tracciona el segmento en dirección opuesta. También puede hacerse una maniobra indirecta,
donde la mano que acciona el segmento ahora lo lleva en dirección a la articulación. La maniobra indirecta, también llamado de facilitación, puede hacerse previo a la maniobra directa y tiene como objetivo contactar la mayor parte de ambas superficies articulares para activar los receptores distribuidos en dicha región y así estimular la producción de líquido sinovial. Si la maniobra indirecta generara dolor, no se recomienda. Por ejemplo, puede suceder que al traccionar una articulación muy restringida no se produzca el efecto deseado. Entonces, en vez de traccionar más fuerte, puedo intentar primero acercar las estructuras y luego volver a traccionar. Cuando pienso en esto, siempre pienso en el cartel de algunas puertas que dicen primero tire y luego empuje, aunque en este caso sería al revés. Hemos llegado al fin de esta presentación, muchas gracias por escuchar y como siempre espero les haya servido la información y les sea útil en su práctica.